La sala de estar brillaba suavemente bajo la luz dorada del árbol de Navidad. Sus bombillas centelleantes proyectaban una cálida neblina nostálgica. El aire estaba denso con el dulce y reconfortante aroma a pan de jengibre, mezclado con el tenue aroma a canela que flotaba desde la cocina. Las sombras de la chimenea parpadeaban en las paredes, danzando sobre los viejos adornos que mi madre había colgado todos los años desde que yo era niña. Delicadas bolas de cristal, oropel descolorido y pequeños ángeles de madera que llevaban el peso de demasiados recuerdos. Afuera, la nieve caía en silenciosos copos, cubriendo el mundo con un velo blanco y brumoso que se apretaba suavemente contra los cristales de las ventanas. Pero el frío que sentía no provenía del frío invernal que se filtraba a través del vidrio. Era más profundo, más pesado, un nudo apretado alojado en mi pecho donde ninguna cantidad de alegría navideña podía llegar. No importaba cuán brillantes brillaran las luces, esta Navidad era dolorosamente familiar. Una escena que podría haber escrito de memoria. Cada momento se desarrollaba con la previsibilidad de un guión muy usado. Me senté en el borde del sofá, con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo, mis dedos clavándose en las palmas mientras veía el ritual desarrollarse exactamente como sabía que lo haría. Mi madre estaba de pie en el centro de la habitación, envuelta en una bata roja brillante que parecía irradiar su orgullo incluso antes de hablar. En sus manos sostenía una pequeña y elegante caja envuelta en papel dorado brillante y atada con un lazo blanco impecable, como algo sacado de las páginas brillantes de un catálogo de lujo. Mi padre se recostó a su lado, acunando una taza de té humeante. Su expresión era tranquila, pero sus ojos brillaban con una satisfacción silenciosa, una leve sonrisa tirando de sus labios. Y en el centro de todo, como siempre, estaba mi hermana, Lauren, la estrella innegable de este momento navideño cuidadosamente organizado. Lauren se sentó elegantemente en el sofá, con sus uñas pintadas de rojo trazando el borde de su taza de chocolate caliente con una gracia practicada. Su cabello rubio caía en ondas perfectas, captando la luz del fuego de una manera que la hacía parecer casi etérea, y su sonrisa era una mezcla perfecta de anticipación y confianza inquebrantable. Sabía, como siempre, que el mejor regalo de la habitación era suyo, que el foco de atención nunca flaquearía. Mamá dio un paso adelante, con la voz temblorosa de emoción mientras colocaba la caja en las manos de Lauren. Hemos estado planeando esto durante mucho tiempo, cariño, dijo, con los ojos brillantes. Te lo mereces. Los ojos de Lauren brillaron mientras tiraba del envoltorio, quitándolo con una lentitud deliberada, atrayendo todas las miradas de la habitación como un imán. Tenía la habilidad de estirar momentos como este, de hacer que el aire se espesara con la expectativa, de asegurarse de que todos los ojos permanecieran en ella. No necesitaba ver el regalo para saber que sería extraordinario, no alguna baratija o una ocurrencia tardía, sino algo destinado a deslumbrar, algo que haría que todos jadearan y se entusiasmaran. Y no me equivoqué. Cuando el último trozo de papel dorado cayó, Lauren levantó la tapa para revelar una llave plateada que brillaba contra un lecho de terciopelo negro. Su brillo captaba la luz como una joya rara. Su jadeo fue agudo, teatral, como si le hubieran entregado una estrella arrancada del cielo nocturno. No puedo creerlo. Su voz era brillante, pulida, del tipo que se escucha en un anuncio de perfume de alta gama, cada sílaba goteando deleite. Mamá apoyó una mano en su hombro, su sonrisa lo suficientemente amplia como para iluminar toda la habitación, su voz llena de orgullo. Es la llave de tu nuevo apartamento, cariño, un lugar propio, solo para ti. La habitación estalló en un coro de felicitaciones, una ola de calidez y admiración que pareció envolver a Lauren como una corona. Papá asintió con aprobación, firme e inquebrantable, con los ojos arrugados de alegría silenciosa. Lauren se arrojó a sus brazos, su gracias resonando como una campana, cada palabra una nota en una canción de triunfo. Agarró la llave con fuerza, su felicidad era tan radiante que parecía proyectarnos al resto de nosotros en la sombra, oscureciendo todo lo demás en la habitación. Y yo, me senté allí, en silencio, con las manos alrededor de un sobre blanco liso en mi regazo, sus bordes gastados por mi agarre nervioso. Sin caja brillante, sin lazo delicado, solo un trozo de papel endeble que me entregaron antes sin ceremonia, sin fanfarria. Papá me lo había pasado como si fuera una ocurrencia tardía, un rápido esto es para ti, antes de volver al momento de Lauren, sin que sus ojos se posaran en mí. Nadie esperó a que lo abriera. A nadie le importaba lo que había dentro. Pasé los dedos por el borde del sobre, sintiendo su contenido delgado e ingrávido, el papel arrugándose bajo mi tacto.
No necesitaba mirar dentro para saber que no contenía nada especial. Una tarjeta, tal vez. Un pequeño cheque, lo suficiente para que mis padres sintieran que habían cumplido con su deber, pero no lo suficiente para que me sintiera vista, valorada o amada. Al otro lado de la habitación, Lauren sostenía su llave como si fuera una corona. Con una sonrisa sin restricciones, su alegría llenaba cada rincón de la habitación, derramándose en todos los corazones menos en el mío. Apreté el sobre con más fuerza, el papel amenazaba con rasgarse bajo la presión de mis dedos. No era solo un regalo mediocre, un gesto olvidado. Era un mensaje, uno que había escuchado toda mi vida, uno que resonaba en cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento en que había intentado importar en esta familia. Lauren era el sol, y yo era solo una estrella tenue y parpadeante, apenas notada en su órbita, relegada para siempre a los bordes de su luz. Volví la mirada hacia la ventana, observando cómo la nieve se amontonaba suavemente contra el cristal, cada copo un silencioso recordatorio del mundo fuera de esta habitación sofocante. No podía seguir mirándolos, ni al triunfo de Lauren, ni al orgullo de mis padres, ni a la forma en que se apoyaban en su alegría como si fuera lo único que importaba. Si lo hiciera, los recuerdos volverían corriendo, agudos e inoportunos, y no estaba segura de tener la fuerza para mantenerlos a raya. Cerré los ojos, con la esperanza de bloquearlos, pero inundaron de todos modos, cada uno una herida que nunca había sanado por completo, cada uno un recordatorio de lo poco que había importado alguna vez. Mi 9º cumpleaños. Había pasado toda la semana llena de emoción, soñando con una pequeña fiesta en mi cabeza, mi corazón lleno de esperanza infantil. Nada grandioso, solo un pastel, una cena cálida con mi familia, tal vez un pequeño regalo envuelto en papel de colores, algo que me hiciera sentir especial. Me había imaginado riéndonos alrededor de la mesa, las velas brillando, todos sonriéndome por una vez, su atención mía, aunque solo fuera por un día. Pero esa mañana, la voz de mamá fue brusca cuando me dio la noticia. Lauren tiene un gran ensayo de ballet hoy. ¿Sabes lo importante que es esto para ella? Oportunidades como esta no se presentan a menudo. Sus palabras fueron ligeras, como si no fuera gran cosa, como si mi cumpleaños fuera solo otro día en el calendario, fácilmente descartado. Asentí, tragándome el nudo en la garganta, diciéndome a mí misma que estaba bien, que podía manejarlo, que no necesitaba una fiesta para sentirme amada. Entonces, en lugar de una celebración, me senté sola en la cocina, mezclando la masa para mi propio pastel, mis pequeñas manos temblando mientras trataba de hacerlo perfecto. Extendí el glaseado con pinceladas cuidadosas, dibujé pequeñas flores de chocolate y me susurré a mí misma que era suficiente, que no los necesitaba para hacerlo especial. Esa noche, apagué mis velas sola, la casa llena de charlas sobre el ensayo de Lauren, su gracia, su talento, su brillante futuro. No habían olvidado mi cumpleaños, simplemente no les había importado lo suficiente como para aparecer, para que importara. 8º grado, la Feria de Ciencias. Había dedicado semanas a construir un modelo de turbina eólica, ajustando cada engranaje y aspa hasta que fuera perfecto, mis dedos manchados de pegamento y pintura por las noches de trabajo. Mi maestra de ciencias lo llamó extraordinario, con los ojos muy abiertos por la genuina admiración, y por primera vez sentí que había hecho algo innegable, algo que podría enorgullecerlos. Cuando llegaron los resultados, gané el primer lugar, y por un momento fugaz, mi corazón se elevó, mi pecho se hinchó con un orgullo que nunca antes había sentido. Pero mientras estaba de pie en el escenario, agarrando mi certificado, mis manos temblando de emoción, escaneé la multitud en busca de mis padres. No estaban allí. Las familias de los otros niños aplaudían y vitoreaban, sus rostros radiantes, pero mi lugar en la audiencia estaba vacío, un vacío silencioso que se tragó mi victoria. Más tarde, en casa, mamá apenas levantó la vista de su teléfono cuando se lo dije, sus ojos se dirigieron a la pantalla mientras hablaba. Tuvimos que llevar a Lauren a una audición. Sabes que esas oportunidades no se presentan fácilmente, dijo, su voz distraída, como si mi logro fuera un inconveniente, un detalle menor en sus vidas ocupadas. Papá simplemente asintió, con la cara inexpresiva, como si no valiera la pena discutirlo. Guardé el certificado en un cajón donde permaneció olvidado, acumulando polvo, sus bordes curvándose con el abandono. Último año, la beca, pensé, si trabajo más duro, me esfuerzo al máximo, logro algo tan grande que no se puede ignorar, tendrán que verme de manera diferente, tendrán que reconocerme. Estudié hasta que me ardieron los ojos, tomé cada examen, me uní a cada club, persiguiendo la oportunidad de destacar,
de demostrar que era más que la sombra que habían hecho de mí. Y funcionó. Obtuve una beca completa para una universidad de primer nivel, un sueño que apenas me atrevía a esperar, una victoria que sentí que podría cambiarlo todo. Entré en la sala de estar, con el corazón latiendo con fuerza, sosteniendo la carta de aceptación como un trofeo, mis manos temblando de anticipación, esperando que sus rostros se iluminaran con orgullo, con alegría, con algo. Pero mamá apenas la miró. Sus ojos recorrieron la página por un segundo antes de suspirar, su voz plana y desdeñosa. Al menos eres buena en algo, dijo, como si mi triunfo fuera una nota al pie, un logro menor que no valía la pena celebrar. Sin abrazo, sin celebración, ni siquiera una sonrisa, solo un encogimiento de hombros, una mirada. Y luego siguieron adelante. Mientras tanto, cuando Lauren ingresó a una escuela de arte de nivel medio, le organizaron una fiesta, invitaron a los vecinos y se jactaban de su brillante futuro con cualquiera que quisiera escuchar, sus voces llenas de orgullo. Me quedé parada en un rincón esa noche, viéndolos brindar por ella, mi propia victoria encogiéndose cada vez más hasta que se sintió como nada, como si yo no fuera nada. Abrí los ojos, volviendo al presente. La sala de estar todavía brillaba con una calidez navideña que no me alcanzaba. Lauren todavía brillaba, abrazando a mamá, sus agradecimientos derramándose como música, cada uno un recordatorio de su lugar en el centro de nuestra familia, su trono indiscutible. Dejé que el sobre se deslizara de mis manos, cayendo suavemente en mi regazo. Su presencia ingrávida era un marcado contraste con la llave que Lauren agarraba. Esos recuerdos no eran solo momentos, eran prueba, innegable y aguda, de una verdad que siempre había sabido pero que nunca había enfrentado por completo hasta ahora. Nunca había importado en esta familia. Lauren era su orgullo, su alegría, su estrella brillante, y yo era solo la sombra que la seguía, desapercibida, no celebrada, no deseada. Pero las sombras, estaba empezando a darme cuenta, tenían un poder silencioso propio, una fuerza que no necesitaba aplausos para existir, una resistencia que podía soportar incluso el abandono más oscuro. Este año, no dejaría que me atenuaran de nuevo. Este año, recuperaría lo que era mío. 2 semanas después de Navidad, cuando las luces navideñas estaban guardadas y el mundo se sentía gris y corriente, mi teléfono sonó, el sonido discordante en la tranquilidad de mi apartamento. La voz de mamá se escuchó, suave pero tensa, como si estuviera tratando de sonar cálida pero no pudiera lograrlo. Sus palabras estaban teñidas de fatiga. Melissa, tu papá se lastimó la espalda limpiando el garaje. ¿Puedes venir a casa y ayudarlo un poco? Casi dije que no. El recuerdo de la Nochebuena todavía estaba fresco, el aguijón de ese sobre todavía fresco después de otro año de ser dejada de lado. No quería tener nada que ver con esa casa ni con la gente que la habitaba, nada que ver con su interminable ciclo de favoritismo y abandono. Pero algo me atrajo, no preocupación, no amor, sino una sospecha persistente, un instinto silencioso de que sus llamadas siempre venían con condiciones, siempre venían con un precio. Después de una larga pausa, dije, iré. Mi voz era plana, cautelosa. Esa tarde, conduje hasta la casa, sintiéndome como una extraña entrando en un museo de mi pasado, cada habitación una exhibición de recuerdos que preferiría olvidar. La sala de estar estaba tan impecable como siempre, cada detalle cuidado como una página de revista, cada superficie pulida a la perfección, cada cojín perfectamente colocado. Las paredes eran una galería de la vida de Lauren, su primer recital de ballet, su obra de teatro de la escuela secundaria, su graduación de la escuela de arte. Cada foto estaba enmarcada en oro, cada momento se jactaba ante cualquiera que quisiera escuchar, cada una un testimonio de su lugar como su orgullo y alegría. ¿Y yo? Una pequeña foto escondida en una estantería, medio oculta detrás de una pila de revistas brillantes, sus bordes desgastados por el abandono. Mi graduación universitaria, apenas reconocida, una nota al pie en su historia, un momento en el que apenas se detuvieron a notar. Papá estaba sentado en un sillón, frotándose la espalda con una mueca, su rostro grabado con incomodidad, sus movimientos lentos y deliberados. ¿Puedes ayudarme a mover algunas cajas en el garaje?, preguntó, sin saludo, sin calidez, solo una tarea. Su voz era áspera y expectante. Asentí, con la mandíbula apretada, el corazón apesadumbrado por la resignación. Si me veían como la ayuda, como la hija obediente que existía solo para servir, interpretaría el papel por última vez, pero no por ellos, por mí, por el cierre que necesitaba. Mientras clasificaba cajas polvorientas en el garaje, mis manos rozando viejas herramientas y recuerdos olvidados, algo me llamó la atención, un detalle que no encajaba.
La puerta de la oficina de papá, siempre cerrada con llave con un código que solo él conocía, estaba ligeramente entreabierta. Una fina franja de oscuridad mostraba donde no se había cerrado por completo. Un tenue resplandor de la lámpara de su escritorio se derramaba en el pasillo, llamándome como un susurro, como un secreto esperando ser descubierto. Dudé. Mi pulso se aceleró. Una parte de mí gritaba que me alejara, que lo dejara en paz, que evitara cualquier verdad que se escondiera detrás de esa puerta. Pero otra parte, más fuerte y desafiante, me empujó hacia adelante. Mis pies se movieron antes de que pudiera detenerlos. La oficina estaba ordenada como siempre, cada bolígrafo y papel en su lugar, cada carpeta cuidadosamente etiquetada. Pero algo se sentía fuera de lugar, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración, cargado con una atención que no podía nombrar. La caja fuerte, la fortaleza de secretos de papá, siempre cerrada con una vigilancia que rayaba en la paranoia, no estaba completamente cerrada. Una fina franja de oscuridad mostraba donde no se había cerrado la puerta, un descuido que no encajaba con la naturaleza meticulosa de papá. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, mis dedos temblaban con una mezcla de miedo y curiosidad, mi respiración superficial en mi pecho. Una parte de mí quería retroceder, fingir que no lo había visto, permanecer en la seguridad de la ignorancia. Pero la otra parte, la parte que estaba cansada de ser invisible, cansada de ser utilizada, se negó a soltar. Abrí la puerta de la caja fuerte, revelando pilas de documentos cuidadosamente etiquetados. Cada carpeta era una pieza de un rompecabezas que aún no entendía, cada una posible clave para la verdad. Mis dedos rozaron un sobre grande. Su etiqueta escrita a mano envió un escalofrío por mi espalda, las palabras crudas e inquietantes. Abrir solo si muero. Mis manos temblaron mientras lo abría, incapaz de detenerme, mi corazón latiendo con fuerza con una mezcla de temor y determinación. Dentro había una pila de documentos legales, escrituras de propiedad, extractos bancarios, firmas, números que me marearon. Cada página era una revelación para la que no estaba preparada. Pero cuando vi mi nombre en una escritura de propiedad, mi respiración se atascó en mi garganta. El mundo se inclinó a mi alrededor. Un apartamento, comprado hace 5 años a mi nombre, un secreto que nunca me habían contado, una verdad que mantenían oculta. Nunca había oído hablar de él, nunca me habían dado una pista de su existencia. Pasé las páginas, mi corazón latiendo con fuerza, cada documento cortaba más profundamente en mi comprensión, cada uno una traición más aguda que la anterior. Préstamos, transferencias electrónicas, hipotecas, todo a mi nombre, todo ejecutado sin mi conocimiento, todo con mi firma. Y las firmas eran mías, pero nunca había firmado ni una sola. Nunca había puesto bolígrafo sobre el papel. Nunca había accedido a nada de eso. Un frío temor se instaló en mi estómago mientras leía más, la verdad cristalizando con cada línea. Hacía 3 años, habían sacado un préstamo enorme a mi nombre para financiar la fallida marca de moda de Lauren, una empresa de la que se jactaban como su gran oportunidad, un sueño en el que depositaron sus esperanzas mientras yo quedaba en la oscuridad. Me habían usado, habían convertido mi nombre en su títere financiero, una herramienta para apuntalar las ambiciones de Lauren sin una sola palabra para mí, sin una pizca de culpa o remordimiento. Agarré los documentos, mi visión borrosa por la ira y la incredulidad, mis manos temblaban tan violentamente que casi los dejo caer. Esto no era solo favoritismo, no solo otro cumpleaños olvidado o un logro ignorado. Era traición, calculada y fría, una violación que cortaba más profundamente que cualquier herida que me hubieran infligido, una herida que sangraba con el peso de años de abandono. Habían construido sus vidas sobre mi espalda, habían usado mi nombre para apuntalar los sueños de Lauren mientras yo me quedaba con las sobras, con sobres en lugar de llaves, con silencio en lugar de amor. Cerré los ojos, obligándome a respirar, a calmar la tormenta que rugía dentro de mí, a evitar que la ira me tragara por completo. Pensaron que me quedaría callada, la hija obediente que se tragaba cada desaire, que aceptaba su lugar en las sombras, que nunca se defendía. Estaban equivocados, tan equivocados. Y había terminado de dejar que me definieran. Esa noche, extendí los documentos sobre la mesa de la cocina de mi apartamento, estudiando detenidamente cada línea, cada número, cada firma falsificada, mis ojos ardiendo de cansancio pero negándome a parar. No era una experta en finanzas, pero sabía lo suficiente como para ver el daño, para comprender el peso de lo que habían hecho, para comprender la magnitud de su engaño. Necesitaba ayuda, alguien que pudiera desenredar este lío y decirme qué significaba, alguien que pudiera ayudarme a defenderme. A la mañana siguiente, llamé a Ethan,
un abogado financiero con el que había trabajado en un pequeño proyecto hacía años, un hombre en cuya mente aguda y enfoque cauteloso confiaba. Su voz llegó por teléfono, tranquila y profesional, un salvavidas en el caos en el que se había convertido mi vida. Melissa, hace mucho que no hablamos. ¿Qué pasa?, preguntó, su tono cálido pero curioso. Necesito tu ayuda, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mi pecho, el peso de la verdad presionando contra mis costillas. Es grande, Ethan, muy grande. Le envié los documentos y programé una reunión para esa tarde, mi corazón latiendo con fuerza con una mezcla de miedo y determinación. Cuando entré en su oficina, su rostro estaba sombrío, sus ojos serios mientras deslizaba los papeles hacia mí, sus dedos permaneciendo en los bordes. Melissa, esto no es solo un mal uso financiero, dijo, su voz baja, mesurada. Es fraude, simple y llanamente. Podrías presentar cargos si quisieras, y tendrías un caso sólido. Mi estómago se retorció ante la palabra fraude. La realidad se hundió como una cuchilla, aguda e implacable. Los cargos se sentían demasiado definitivos, demasiado desordenados, como entrar en una guerra para la que no estaba preparada, una guerra que destrozaría lo que quedaba de mi familia. No quiero eso todavía, dije, mi voz firme, mi mente corriendo para encontrar otra manera. Necesito saber qué hicieron con el dinero, qué activos usaron como garantía, cuánto deben todavía. Necesito un plan, Ethan, algo que pueda controlar. Ethan asintió, su expresión concentrada, su bolígrafo golpeando ligeramente contra el escritorio mientras pensaba. Después de días de investigación, regresó con una bomba que me dejó sin aliento, mi mente dando vueltas con la audacia de todo. La casa del lago, la que mis padres llamaban el tesoro de la familia, el lugar donde ellos y Lauren pasaban los veranos mientras yo rara vez era invitada, la casa de la que se jactaban con sus amigos como símbolo de su éxito, su estatus, había sido hipotecada hace 3 años para cubrir las deudas de Lauren. La habían usado como garantía para financiar su fallida marca de moda, una empresa que se había derrumbado bajo el peso de su inexperiencia y su fe ciega. Cuando los pagos se retrasaron, el banco había intervenido, y ahora la casa estaba a punto de ser subastada. Sus preciosos activos se les escapaban de las manos, su legado se desmoronaba. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro cuando me di cuenta de la verdad. Una chispa de posibilidad encendiéndose en mi pecho. No necesitaba gritarles ni confrontarlos, no necesitaba rogar por justicia ni exigir respuestas. Tenía un plan mejor, uno que nunca verían venir, uno que cambiaría el terreno bajo sus pies. Iba a comprar esa casa. Para evitar que mis padres sospecharan, Ethan y yo ideamos una estrategia, un cuidadoso baile de engaño para igualar el suyo. Usaríamos una firma de inversión de confianza, una con la que Ethan tenía conexiones, para comprar la casa al banco, manteniendo mi nombre fuera de cada documento, cada transacción, cada susurro del trato. El trato se movió rápidamente, más rápido de lo que esperaba, las piezas encajando en su lugar con una precisión que parecía casi destinada. En cuestión de semanas, se firmaron los papeles, se transfirió la propiedad, el título estaba limpio. La casa del lago era mía, legal e innegablemente mía, un secreto que guardaba cerca, un arma que blandía en silencio. No se lo dije. Esperé, observando desde la distancia cómo se apresuraban, ajenos a mi papel, su mundo desmoronándose hilo por hilo. Escuché las llamadas desesperadas de mamá a sus amigos, pidiendo préstamos para salvar la casa, su voz quebrada por el pánico, su compostura deshilachada. Leí los furiosos mensajes de texto de Lauren, culpando a nuestros padres por perder su propiedad, sus palabras goteando derecho, su ira un espejo de su corazón mimado. Y esperé, esperando mi momento, dejando que su desesperación creciera, dejando que sus errores los alcanzaran, dejando que el momento madurara hasta que fuera perfecto. Llegó la Navidad de nuevo. La sala de estar brillaba con las mismas luces doradas, los mismos adornos rojos colgando del árbol, su brillo un eco hueco de la calidez que estaban destinados a evocar. El aroma a pan de jengibre flotaba en el aire, pero se sentía artificial, como un escenario para una obra en la que ya no creía, una fachada que podía ver a través. Lauren se sentó en su lugar habitual, copa de vino en mano, sus uñas rojas brillando bajo las luces, su sonrisa engreída mientras esperaba su próximo regalo lujoso, su confianza inquebrantable. Mamá dio un paso al frente, sosteniendo una caja envuelta en plata, su rostro radiante de orgullo, su voz llena de emoción. «Cariño, esto es especial, solo para ti», dijo, con los ojos fijos en Lauren. Lauren rasgó el envoltorio con el entusiasmo de una niña, sus dedos rápidos y seguros,
revelando otra llave. Esta atada con una cinta de terciopelo. Su brillo una promesa de más extravagancia. «Mamá», exclamó, su voz temblando de alegría. «Un apartamento nuevo. Moderno, elegante. Te lo mereces, cariño». La alegría de Lauren era eléctrica, sus brazos envolviendo a nuestros padres mientras reía, sus ojos mirándome por un momento, una burla silenciosa, un recordatorio de su lugar, su poder. Así es como es. Aquí es donde pertenezco. Apreté los puños en los bolsillos de mi abrigo, mis uñas clavándose en las palmas. El dolor me mantenía con los pies en la tierra, me mantenía firme. No habían cambiado, ni un ápice. Nunca lo harían. Su favoritismo era tan fijo como las estrellas, su ceguera tan profunda como la nieve afuera. Pero esta noche cambiaría todo, reescribiría el guión que habían seguido durante tanto tiempo. Cuando las risas y las charlas sobre el regalo de Lauren se apagaron, cuando la habitación se calmó en un zumbido contento, me levanté, sacando una simple caja blanca de mi bolso. Su simplicidad contrastaba marcadamente con la opulencia que adoraban. «Yo también tengo un regalo», dije, mi voz firme, cortando la habitación como una cuchilla, aguda e inflexible. Papá frunció el ceño, su frente se arrugó mientras le entregaba la caja. Sus dedos dudaban, inseguros. Sin envoltorio, sin lazo, solo una simple caja, sin complicaciones pero cargada de significado, cargada de verdad. La abrió, sacando un sobre con el logotipo de un bufete de abogados estampado en la esquina. Sus ojos se entrecerraron mientras hojeaba la pila de documentos adentro, sus movimientos lentos, cautelosos. Le tomó 3 segundos. Los ojos de mamá se abrieron, su mano voló a su boca, su respiración se atascó, en un jadeo. Lauren se inclinó hacia adelante, olvidando su copa de vino. Su rostro se tensó mientras trataba de leer las líneas en negrita, su confianza flaqueando. La habitación se quedó en silencio. El aire era tan denso que parecía que se podía romper. La calidez de las fiestas se evaporó en un instante. Las manos de papá temblaron mientras leía los documentos, su rostro palideció, sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba las páginas, sus ojos recorrían las palabras como si fueran a cambiar si miraba con suficiente atención. La casa del lago, su orgullo, su símbolo de estatus, la casa que habían usado para apuntalar los sueños de Lauren, la casa que habían hipotecado sin pensarlo 2 veces, era mía, legal e innegablemente mía, una verdad de la que no podían escapar. Una realidad que no podían reescribir. «Esto no puede ser correcto», tartamudeó papá, con la voz quebrada, los ojos desorbitados por la incredulidad, las manos agarrando los papeles como si fueran un salvavidas. Me senté, crucé las piernas, mi mirada firme, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi voz tranquila, deliberada. «Es completamente legal. No pudieron pagar la deuda. El banco embargó la propiedad y yo la compré a través de un tercero. Está hecho». Lauren negó con la cabeza, su voz aguda, casi estridente, su compostura resquebrajándose como hielo fino. «De ninguna manera, esa casa pertenece a esta familia. No puedes simplemente tomarla, Melissa». Sostuve su mirada, sin pestañear, mi voz firme, inflexible, cada palabra un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre nosotras. «No es de esta familia, Lauren. Es mía, y ha sido mía durante semanas». La voz de mamá tembló. Sus manos se retorcían, sus ojos recorrían la habitación como si buscara una salida, una forma de arreglar esto. «Podemos solucionar esto, Melissa», dijo, su voz suplicante, desesperada. «Podemos encontrar una manera de conservar la casa, de hacer esto bien. Por favor». Incliné la cabeza, una fría sonrisa tirando de mis labios, mi corazón endureciéndose contra sus palabras. «No, no hay nada que solucionar, mamá. Esta vez no». Papá golpeó la mesa con la mano. El sonido resonó como un disparo. Sus ojos ardían de furia. Su voz temblaba de rabia. «¿Sabes siquiera lo que estás haciendo? Esa casa es parte de nuestra familia, nuestro legado». Mi voz se agudizó, cada palabra deliberada, cortando la habitación como un cuchillo, cortando años de silencio, años de dolor. «Familia, estás hablando de la familia que falsificó mi firma, que usó mi nombre para obtener préstamos para cubrir los errores de Lauren. La familia que me ha tratado como si fuera invisible toda mi vida, como si no fuera más que una herramienta para limpiar sus desastres». La habitación se congeló. El aire estaba cargado con el peso de mis palabras, la verdad al descubierto para que todos la vieran. Mamá palideció, sus manos temblaron, sus ojos se abrieron con sorpresa y culpa. Lauren me miró fijamente, con la boca abierta,
su confianza habitual reemplazada por un silencio atónito. Su mundo se inclinaba bajo ella. La voz de papá bajó, amenazante, sus palabras como una advertencia final, un último intento de controlarme. Si sales de aquí, Melissa, ya no eres parte de esta familia. No serás nada para nosotros. Me levanté. Agarré mi abrigo, mis movimientos lentos y deliberados, mi corazón latiendo con fuerza pero mi determinación inquebrantable. Caminé hacia la puerta, mi mano apoyada en el pomo, y me volví para mirar a cada uno de ellos. Los ojos desesperados de mamá, el silencio atónito de Lauren, la mandíbula apretada de papá, su ira una máscara para su miedo. Bien, dije, mi voz firme, definitiva, una declaración de libertad. Porque nunca pertenecí realmente a esta familia de todos modos. He estado afuera toda mi vida y he terminado de fingir lo contrario. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido resonó en la noche nevada, un signo de puntuación en un capítulo que finalmente estaba cerrando. Respiré hondo. El aire frío era penetrante en mis pulmones pero liberador, como si me hubieran quitado un peso de encima, como si pudiera respirar por primera vez en años, por primera vez en mi vida. Me sentí ligera, descargada, viva. En los días que siguieron, mi teléfono sonó sin cesar, un flujo constante de llamadas perdidas y mensajes, cada uno un intento desesperado por hacerme retroceder, por hacerme ceder. Los mensajes de voz de mamá eran largos, su voz se quebraba mientras suplicaba, sus palabras cargadas de lágrimas. Melissa, sabes que no tenemos a dónde ir si perdemos la casa del lago. Esto no es solo una propiedad, es la historia de nuestra familia, nuestros recuerdos. Por favor, piénsalo. Te lo ruego, cariño. Los mensajes de texto de papá eran breves, llenos de ira, cada uno una demanda de control. No puedes hacerle esto a tu propia familia. Estás cometiendo un error, Melissa, y te arrepentirás. Los mensajes de Lauren eran venenosos, una avalancha de acusaciones y demandas, sus palabras agudas con derecho, con rabia. ¿Quién te crees que eres? Has destruido esta familia. Melissa, devuelve la casa. Nuestros padres pasaron sus vidas construyéndola y no tienes derecho a tomarla. Responde ahora. Cuando las amenazas no funcionaron, recurrieron a la mendicidad. Sus mensajes se volvieron más suaves, más desesperados. Pero no respondí. No necesitaba hacerlo. Sus palabras ya no podían tocarme, no podían volver a atraerme a su órbita, no podían hacerme dudar de mí misma. Semanas después, escuché a través de conocidos que su mundo se estaba desmoronando pieza por pieza. Su fachada cuidadosamente construida se derrumbaba. Sin la casa del lago, el banco apretó su control, exigiendo pagos que no podían cumplir, su castillo de naipes financiero colapsando bajo el peso de sus propias decisiones. Mamá vendió reliquias familiares y joyas, pieza por pieza, sus manos temblando mientras se deshacía de los tesoros que una vez había ostentado, su orgullo erosionándose con cada venta. Papá, una vez el orgulloso patriarca que mantenía unida a la familia, ahora buscaba trabajo cerca de la edad de jubilación, su confianza destrozada, su legado reducido a una serie de solicitudes desesperadas. Lauren, incapaz de aceptar la realidad, les rogó a nuestros padres que lo arreglaran, que lo hicieran bien, que restauraran la vida que siempre había dado por sentada. Pero no les quedaban soluciones, no había magia para sacarla del lío que había ayudado a crear. Podía imaginarla frenética, llamando a cada contacto que tenía, su mundo perfecto desvaneciéndose, su derecho chocando contra la dura verdad de que nadie venía a salvarla. Su lujosa vida, construida sobre mentiras y mi nombre robado, se estaba desmoronando. Y no sentí nada, ni culpa, ni arrepentimiento, ni satisfacción, solo una calma tranquila y constante, una paz que nunca había conocido. Estaba en la casa del lago, haciéndola mía pieza por pieza, transformándola en un espacio que me reflejara a mí, no a ellos. Arranqué las fotos de Lauren. Sus marcos dorados ya no dominaban las paredes, su ausencia un alivio, una recuperación del espacio. Repinté las suaves habitaciones beige en tonos cálidos y vibrantes, colores que se sentían como yo, como un hogar, no los estériles símbolos de estatus que habían elegido. Elegí muebles que me encantaban, piezas que eran cómodas, acogedoras, no diseñadas para hacer alarde de riqueza o impresionar a extraños. Reemplacé cada cortina, cada alfombra, cada marco de fotos, borrando cada rastro del pasado, cada recordatorio de la familia que nunca me había visto. Cada mañana, preparaba café y me sentaba junto a la ventana, mirando el lago tranquilo, su superficie reflejando el cielo como un espejo, su calma un espejo de la mía. Los pájaros cantaban, sus voces suaves y libres, y por primera vez,
Los escuché sin el eco de la fría crítica o las miradas vacías, sin el peso de sus expectativas. No más cenas donde yo era la sombra silenciosa junto a la luz de Lauren. No más momentos en los que me encogía para hacerle espacio. No más esperas por el día en que pudieran verme, que pudieran amarme de la forma en que me merecía, de la forma en que siempre había anhelado ser amada. Me habían perdido hacía mucho tiempo, y había terminado de perseguir su aprobación, de esperar un amor que eran incapaces de dar. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del lago, el viento con un frío penetrante, mi teléfono sonó. Un número desconocido, la pantalla brillando en la luz que se desvanecía. Por un momento, ese viejo dolor regresó, un destello de ansiedad, de esperanza, de expectativa, un fantasma de la niña que una vez esperó su amor. Tal vez eran ellos, tal vez era una disculpa, tal vez era algo que me haría retroceder, que me tentaría a que me importara. Pero sonreí, una pequeña sonrisa tranquila, y dejé que sonara, el sonido desvaneciéndose en el susurro de las hojas, el chapoteo del agua contra la orilla. No necesitaba saber quién era, no necesitaba sus palabras, sus excusas, sus súplicas, sus promesas. Había dejado el pasado atrás, y ya no podía tocarme, no podía atenuar la luz que había encontrado dentro de mí. Esta no es solo una historia de traición o venganza, aunque tiene elementos de ambas. Se trata de recuperarte a ti misma, de encontrar la fuerza para alejarte de aquellos que nunca vieron tu valía, que nunca valoraron el corazón que ofreciste tan libremente. Demasiados de nosotros pasamos años persiguiendo amor, validación o reconocimiento de personas que nunca lo darán, esperando que cambien, que nos vean, que lamenten su negligencia, que ofrezcan la disculpa que creemos que necesitamos. Pero la libertad no proviene de su remordimiento ni de sus disculpas, no proviene de demostrar que están equivocados ni de hacer que paguen, no proviene de ganarse su amor. Proviene de elegirte a ti misma, de dejar ir las expectativas vacías, de construir una vida que sea solo tuya, una vida en la que eres suficiente. La felicidad no está en el perdón ni en la venganza, está en vivir para ti, en encontrar la paz en tu propio corazón, en saber que tu valía no depende de su aprobación, que estás completa sin su amor. Melissa no solo recuperó una casa, recuperó su vida, su voz, su poder. Y al hacerlo, encontró una libertad que nadie podía quitarle. ¿Qué opinas del viaje de Melissa? ¿Hizo bien en recuperar lo que era suyo y alejarse de una familia que nunca la valoró, una familia que la usó sin remordimientos? Comparte tus pensamientos a continuación y síguenos para obtener más historias de fuerza, autodescubrimiento y el coraje de elegirte a ti misma, de construir una vida que sea verdaderamente tuya.